Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Sean bienvenidos cada uno en el nombre de Jesús. Bendiciones para nuestros hermanos del Ministerio Petra que nos están sintonizando en este momento. A nuestros hermanos y amigos de los diferentes ministerios que también nos siguen por este canal, le damos la bienvenida. Hoy damos la honra y la gloria a nuestro Señor Todopoderoso, porque nos permite una vez más estar aquí en este lugar para compartir su palabra, para poder orar, para poder estar en comunión los unos con los otros. Los que no se han conectado, pues los invitamos a que se conecten y juntos compartamos esta hermosa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, que sea Él derramando de su unción fresca sobre cada una de nuestras vidas. Ahí donde usted está, póngase de acuerdo junto con nosotros para que presentemos este tiempo delante de la presencia del Señor, para que nuestros corazones y nuestras mentes estén preparados como terreno fértil para recibir su palabra, la cual no regresa vacía. En esta hermosa tarde vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar delante de la presencia de nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial que habitas en gloria, hoy venimos delante de tu presencia, dándote el honor, dándote la gloria, dándote a ti, Señor, la alabanza. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que estemos aquí de pie. Hoy, Señor, presentamos este tiempo, presentamos, oh Dios, lo que vamos a hacer delante del trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento, los que se van a conectar, oh Dios, sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Si hay alguna dolencia, Señor, en sus cuerpos, en el nombre de Jesús, mandamos palabra de sanidad, palabra de bendición a sus vidas, declarando, Señor, que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados, declarando que hay libertad, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra nación Honduras, Padre. Cada departamento, cada ciudad, cada aldea, cada caserío sea bendecido en el nombre de Jesús, cubierto con la sangre preciosa de Jesucristo, declarando, Dios, que tú tienes compasión de nuestra nación, que tú tienes misericordia de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu oído está inclinado a nuestro clamor. Y sabemos, Dios, que hay muchos que junto con nosotros también están intercediendo delante de ti. Gracias te damos en esta hora, Señor, oh Dios Todopoderoso. Te amamos y te bendecimos. Tuya es la honra. Tuya es la gloria. Tuyo es el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gocémonos en la presencia del Señor, amados hermanos, con una preciosa alabanza que vamos a escuchar para después recibir la palabra del Señor. Una palabra poderosa que edifica nuestras vidas. Bendiciones. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura.
levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, Señor, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, Señor, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, Señor, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, Señor, avívame, avívame con tu poder y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gloria al Señor, sean bienvenidos en esta tarde. La honra y la gloria sea siempre para Dios, porque Él se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra honra. Bendito sea el nombre del Señor. Somos de Cristo, somos de su reino, somos hijos suyos, somos ovejas de su prado. Usted es oveja de los prados del Señor. Y por eso gloríense en el Señor en esta tarde, amados hermanos, amigos, gloríense en el Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y somos salvos por la gracia de Cristo, por su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a hablar de un tema titulado Espíritu Superior. Y quiero que no malinterpreten. Es espíritu superior, no espíritu de superioridad, espíritu superior. Y quiero que me acompañen a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel. Vamos a hablar mucho acerca de este varón Daniel, el profeta. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que en este varón Daniel había, dice, un espíritu superior. Y aún más alto y más grande y más inmenso, podríamos decir, que la sabiduría y la inteligencia que había sobre los sátrapas y gobernadores de aquellas provincias, de aquel reino tan grande. Sátrapas eran también como gobernadores, que gobernaban provincias en esas regiones, en ese reino
de los medos y de los persas. Y el Señor tenía a Daniel ahí con un propósito especial. Y cada vez que Daniel llegaba a un lugar, cada vez que lo buscaban, él daba con su sabiduría la interpretación de sueños. Podía hablar de parte de Dios, de lo que Dios decía y lo que Dios quería hacer en la vida de una nación o de un pueblo. Muchos hoy en día buscan éxito de cualquier forma. No importa de cómo conseguir el éxito a través de cualquier cosa, a través de las circunstancias, a través del estudio, a través de tantas cosas, a través de la inversión, éxito. Pero el mayor éxito y el más grande que hay es cuando un hombre acude a Dios y obtiene su gracia, y la gracia de Dios depositada en la vida de un varón o de una mujer. Esa gracia de Dios es la que hace la diferencia y es la que entonces da el éxito en la vida. Porque en la vida no es solamente de comida y de cosas terrenales y de lo que posee cualquiera. No solamente es eso, sino tener la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El Hijo de Dios debe buscar el éxito a través del acercarse más a Dios y obtener su gracia y obtener su gloria en su vida, tener la presencia de Dios en su corazón, andar caminando con el Señor, así como muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, que dice la palabra del Señor, que caminaban con Dios, caminaban con Él, hablaban con Él. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a leer la palabra, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria a Dios. Se cumple la palabra cuando hablamos de Daniel. Como Daniel dice, oraba 3 veces al día desde sus aposentos en dirección a Jerusalén. Él se metía a la presencia de Dios, buscaba de Dios, se inclinaba a Dios. Todos los días él leía y buscaba el rostro de Dios en una comunicación íntima con Dios. Y dice la palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo es todo. Todo lo que nos hace falta, todo lo que no nos ajusta, todo lo que queremos, todo lo que deseamos y soñamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Busquemos el reino de Dios primeramente, así como este varón con espíritu superior al de los demás buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor venía añadiendo cada día la bendición sobre la vida de Daniel. Cada día él tenía visiones, cada día él tenía sueños, cada día podía interpretar, cada día podía dar un consejo oportuno al rey, porque estaba de parte de Dios, trabajando de parte de Dios. Dios lo había enviado con un propósito ahí a ese lugar, a Babilonia, y en ese lugar donde quizás cualquiera pudo decir, en el exilio este hombre va a morir, Dios lo exaltó como un varón, como un príncipe en ese lugar. Así que Dios hace cosas que nosotros a veces pensamos que son inverosímiles, que no podemos comprender, pero al final podemos ver que cuando Dios hace cosas en la vida de sus hijos, son cosas maravillosas, y todo, dice la palabra de Dios, lo que pasa en la vida de los hijos de Dios nos ayudan a bien. Amén. Todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios nos ayuda a bien. Será para crecer, será para madurar, será para obtener más sabiduría. Pero así es la mano de Dios en cada uno de nosotros. Somos, dice la palabra de Dios, que barro en las manos del alfarero, y Él nos va moldeando, va dando forma. La forma que Él quiere darnos, la forma en la cual Él quiere obtener de nosotros lo mejor. Aleluya, gloria al Señor. Y como preámbulo, miremos entonces Daniel qué está haciendo ahí en Babilonia. Muchos años antes, el rey Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia, invade Judá y se lleva a todos
a gran parte de la población de Judá, y con ello iba Daniel y muchos varones más para llevarlos al palacio y otros para ser siervos ahí en la ciudad de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor también lleva utensilios del palacio o del templo del Señor. Todo lo lleva a Babilonia. Y estando en Babilonia, Daniel y el grupo de amigos halla gracia en los ojos del rey Nabucodonosor. Y es así como Daniel pudo interpretarle visiones y sueños a Nabucodonosor. Incluso una vez le dijo que él iba a quedar loco como un animal y que iba a comer hierbas como las bestias del campo, iba a recibir el rocío del cielo. Y así sucedió. Nabucodonosor estuvo como 7 años trastornado, hasta que él, dice la palabra de Dios, reconoció que solamente Dios es Dios. Aleluya. Hasta que él reconoció que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Dios y nadie más. Un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Entonces, luego de Nabucodonosor, le sucede a su hijo Belsasar. Pero Belsasar ya no se acordaba mucho de lo que Dios había hecho en la vida de su padre y de lo que Dios había hecho también a través de Daniel en el reino. Y un día dice la palabra de Dios que Belsasar convoca una gran cena, un gran convivio, a una gran bebida con todos sus generales, con todas las mujeres que habían ahí en el palacio, y comienzan a satisfacer todo aquel apetito de alcohol y de comida que tenían. Y su soberbia lo llevó a tal grado a Belsasar, que manda a traer los utensilios del templo de Jerusalén y comienza a servir el vino en esos utensilios y comienzan a beber hasta emborracharse, a hacer mofa, a hacer chiste de lo que Dios, de las cosas de Dios. Y en eso dice la palabra que aparece una mano en una pared escribiendo unas palabras en un idioma irreconocible. Y cuando este hombre mira esa mano escribiendo en esa pared, dice la palabra que él se puso tan blanco y pálido como una hoja de papel. Y también dice la palabra que sus rodillas les pegaban una contra otra del temor, temblaba de miedo. Y nadie de los ahí presentes, ni sus más grandes adivinos, pudieron entonces interpretar lo que estaba escrito en esa pared hasta que llegó Daniel, el que lo habían olvidado por ahí. Y esa noche Daniel le dijo y le profetizó lo que Dios iba a hacer en su reino. Que había sido pesado en balanza este hombre y estaba falto, que su reino iba hasta ese día a llegar, que el Señor iba a cortar a Belsasar de la tierra ese mismo día. Pero Belsasar quizás no creyó mucho la palabra o quizás creyó que le iba a dar tiempo, que mandó entonces a vestir de ropas finas a Daniel y encargarlo entonces como príncipe de muchas cosas. Pero dice la palabra que esa misma noche mataron a Belsasar y Darío el persa toma el control de toda Babilonia. Imagínese usted Daniel en medio de una guerra ahí de esa región tan convulsa, de los medos y persas, de los babilonios. En medio de eso Daniel, en medio de ese conflicto de reinos ahí, Dios lo tiene bien ubicado ahí como una pieza importante. Y viene un rey, y viene otro, y ahora viene otro rey extranjero, y él sigue ahí. Y dice la palabra que cuando Belsasar no sabía qué hacer, y no sabía quién le podía interpretar, su esposa, la reina, le dice a Belsasar, y miremos Daniel 5:12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra entonces que Daniel tenía el mayor espíritu y tenía, dice, ciencia y tenía
entendimiento, para entonces él escudriñar, para poder ver más allá, con ojos de la fe, con ojos de fe, para poder interpretar, para poder dar luz. Y entonces Daniel, en este pasaje, como consejero real, y en los siguientes que vamos a ver, y Daniel también trascendiendo en el tiempo varios reinos, no importando quiénes llegaban al reino, porque la gloria de Dios estaba sobre la vida de Daniel y tenía un espíritu superior a todos los demás. Daniel era un extranjero ahí, estaba exiliado en esa tierra, pero aún así la mano de Dios estaba con él. No importa dónde el Dios Todopoderoso lo lleve a usted, dónde lo mande a usted, donde usted esté viviendo ahora mismo, quizás no en su tierra original, donde usted nació, pero donde usted está, gloria al Señor, Dios lo va a usar ahí, Dios lo va a llenar de su gloria, lo tiene ahí para luz, lo tiene ahí para hacer luz, como un candil en medio de la oscuridad, para dar entonces enseñanza, para abrir el camino del Señor, para preparar el camino del Señor también. Hijo de Dios, donde usted esté, Dios lo ha llevado ahí con un propósito especial. No por cualquier forma, cualquier cosa, no por pura coincidencia, sino con unos propósitos más grandes que Dios tiene para su vida. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando Darío llegó al poder ahí, tomó Babilonia, inmediatamente, ¿saben a quién mandó a llamar? A Daniel. Y le dijo a Daniel que iba a estar también como segundo del reino. Dice la palabra que habían 120 sátrapas o gobernadores de varias provincias de todo el reinado. Pero Daniel no iba a ser un sátrapa, sino que iba a ser un príncipe. 3 príncipes tenía el rey. Y Daniel era el principal de los 3. Y después de los 3 seguían los sátrapas o gobernadores. ¡Qué bendición! ¡Qué inteligencia! ¡Qué ciencia la que tenía Daniel! Que aún en medio de un lugar extranjero y en medio de un conflicto de reyes, de gobernantes, de territorios, Dios lo está usando ahí para salvaguardar también la integridad de su pueblo, para salvaguardar la historia de su pueblo, para salvaguardar la gloria que solamente le pertenece al Señor. Gloria al Señor. Entonces, Daniel tiene un espíritu superior. Y les vuelvo a repetir, no es espíritu de superioridad. No es un espíritu de superioridad, sino espíritu superior. Es el espíritu que el Señor pone en los hijos de Dios. El espíritu que nos ha dado el Señor. No un espíritu, dice la palabra de Dios, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No un espíritu cualquiera, sino el espíritu que trae la sabiduría de lo alto. Y entonces cuando el espíritu superior está en un ser humano, es capaz de hacer las más grandes cosas, de pensar bien y de tomar decisiones sabias. Por eso dice la palabra de Dios en Salmos 33:12, bienaventurada la nación, aleluya, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Amén. ¿Cuántas naciones tienen dioses ajenos que no son el Dios poderoso, el Dios único y verdadero, sino que tienen otros dioses? Pero la nación que tiene a Jehová de los ejércitos por Dios es una nación bienaventurada y bendecida. Aleluya, es una nación que va a prosperar y va a ser bendecida por la mano de Dios. Pero cuando en una nación todo el pueblo y los gobernantes se olvidan de Dios y dan la espalda a Dios, suceden cosas entonces que van a detrimento y van a entristecer a los demás, al pueblo. Pero cuando la nación se volca a Dios, se vuelve a Dios, al Dios que quizás un día le dieron la espalda, esa nación entonces va a salir y va a emerger, va a reverdecer y va a llegar a grandes cosas. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día en nuestras naciones. Hombres y mujeres con espíritu superior. Hombres y mujeres con el Espíritu de Dios en sus corazones, para que puedan dirigir y gobernar naciones
Y no estoy hablando de que el Estado se vuelva religioso, sino que el hombre, el individuo, la mujer y el hombre sean capaces de gobernar bajo la mano de Dios, bajo los preceptos bíblicos del Señor, bajo lo que Dios ha puesto en los corazones de sus hijos. Y cuando eso sucede, entonces la nación es bendecida y la nación es bendita. Cuando eso llega, la nación se alegra, la nación canta. Aleluya. Pero cuando llegan politiqueros, cuando llegan incluso personas que no conocen de Dios, que su intención es otra, entonces hay aflicción, hay tristeza, hay deshonra. Gloria a Dios. Aleluya. A veces llegan fanáticos con ideas extrañas, con ideologías extrañas, con ideologías de demonios a instaurar en una nación, y lo que llevan es dolor y tristeza, quebranto y llanto. Pero déjeme decirle que cuando el espíritu de Daniel está ahí, en los corazones de estos hombres que pueden dirigir, o de estas mujeres que pueden dirigir, grandes cosas suceden. Así como Daniel en ese tiempo, en ese reino medo-persa, primero de los babilonios, después medo-persa, el rey, confiaban en él, confiaban en Daniel, confiaban en su sabiduría, porque tenía, dice la palabra de Dios, ciencia, conocimiento, tenía la gracia de Dios, y Daniel entonces podía caminar y podía andar con su frente en alto, aún a pesar de que él incluso era un extranjero en ese lugar. Aleluya. Los hijos de Dios debemos de tener el espíritu superior para todo en nuestra vida, para lo que hacemos diariamente, para nuestro trabajo de todos los días, para lo que nosotros hacemos, hacerlo con bendición. Dice la palabra de Dios que lo que hagamos, hagámoslo para Dios, como para Dios y no como para los hombres. Pero muchos hacen las cosas como para los hombres, solo para salir, ¿verdad?, del paso, para terminar. Y entonces cuando se hacen las cosas para los hombres y no para Dios, se hacen mal, se hacen completamente mal. Por eso hay un dicho muy común acá en nuestra sociedad, acá en nuestro país, que dice, ay, perdonen, pero dice, se hizo con las patas. Amén, ¿así ha oído decir usted eso? No se hizo con la cabeza, se hizo con las patas. ¿Y por qué hablan así? ¿Por qué se dice ese dicho? Porque cuando no está el Espíritu del Señor en el corazón de alguien, cuando se hacen las cosas simplemente por hacerlas y no con un fin y un objetivo grande de parte de Dios, entonces las cosas salen mal. Las cosas salen mal. Gloria a Dios. Y el Espíritu, ese Espíritu superior en Daniel, ¿por qué lo tiene él allí? ¿Cómo hizo él, cómo hizo Daniel para que se manifestase ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia que tenía él? Ese hombre, ese varón, ese joven que estaba ahí, lleno de la gracia y la sabiduría de Dios, en el cual podía estar delante de reyes y poder tener una conversación con el rey y poderle decir al rey en su cara que se había hecho soberbio y que su soberbia lo había llevado entonces a destruir el reino. Ese Daniel que hablaba con gracia y con sabiduría y con inteligencia. Quizás él no gritaba, quizás él no decía cosas hirientes, pero sí palabras poderosas de parte de Dios. ¿Cómo lo obtuvo él? ¿Cuáles son las cualidades que tuvo Daniel? ¿Qué hizo él para obtener ese espíritu superior? Vamos a ver entonces 3 cosas que Daniel tenía. 3 cualidades grandes que Daniel tenía. Yo creo que también nosotros tenemos que buscarlas. Tenemos que buscar estas cualidades. En primer lugar, disposición. Fíjese bien la palabra. Disposición. Es el estado de ánimo. Es una actitud. Amén. Especialmente para hacer una cosa o una actividad. Son proposiciones del corazón. Disposición, es mi actitud con la cual yo voy a hacer algo. Es mi forma de actuar. Y ahí va también algo que se denomina convicción.
Amén. Es creer firmemente en algo. Es confiar firmemente en algo. Es tener nuestra vista puesta y nuestra esperanza puesta en algo. Gloria a Dios. Es estar nuestro corazón puesto en las manos de Dios. Así como Daniel, él tenía la convicción de que el Dios que lo había llevado a ese lugar es el Dios que lo iba también a llevar a muchos lugares más altos. Y el Dios que lo iba a cuidar y lo iba a llevar en todo momento de la mano, que nunca lo iba a dejar solo. La convicción y la disposición, la forma en cómo iba a actuar Daniel. Estaba disponible, él estaba dispuesto a todo. Él era un hombre de todo, capaz, un hombre lleno de la bendición de Dios. Y eso es lo que queremos, lo que quiere hoy Dios de parte de sus hijos. Disposición, aleluya, disposición del corazón. Leamos Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre, dice, son las disposiciones del corazón. Pero Jehová entonces es el que finalmente hace, el que finalmente ejecuta, el que finalmente abre puertas para usted. Dios entonces se encarga de todo lo demás. Si hay disposición en su corazón, amado hermano y hermana, si hay disposición en su corazón y hay la convicción que usted tiene, que Dios está con usted y no lo va a desamparar, que a pesar de estas pruebas y estas luchas que hemos pasado, aquí estamos y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús, sin desmayar, esperando la mano de Dios, el poder de Dios, esperando su respuesta, esperando el día en que nos diga, ahora sí, el rema de Dios. Y esa disposición del corazón, Dios va a hacer, Dios va a obrar. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Daniel tuvo disposición de no contaminarse. Amén. No solamente decir, bueno, tengo disposición, ahora hay que hacerlo, ahora hay que ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica. Dice la palabra que Daniel no se quiso contaminar. ¿Y con qué se iba a contaminar? Daniel 1:8 dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Amén. Entonces, estamos claros que la prosperidad y la bendición que estaba sobre Daniel venía de la convicción que él tenía y la disposición de su corazón. A él le ofrecieron manjares, a él le ofrecieron los mejores vinos, a él le ofrecieron todo lo mejor, pero él dijo, no me voy a contaminar. Hoy en día muchos hijos de Dios y muchas personas se contaminan a la menor cosa. Ahí lo invitan a cualquier lugar y ahí va como si nada. Y se revuelca con todos y se contamina con todo y no hay temor de Dios. Daniel tenía el temor de Dios en su corazón y dijo, Daniel, no me voy a contaminar. En él entonces estaba ese espíritu de convicción y de determinación de hacer la voluntad de Dios. Quizás no podemos decir no, por favor, a la invitación. No, por favor. ¿Y por qué? Y hay unos que dirán, es que me prohíbe la religión. Déjeme decirle que la religión o el cristianismo no prohíbe eso. No le prohíbe. No prohíbe. ¿Por qué no decir mejor? Porque soy un hijo de Dios. Porque soy y mis convicciones son estas. Amén. Soy un hijo de Dios y tengo mis convicciones. Esa es la respuesta. Y no es que fíjese que a mí me prohíben tal cosa. Es que a mí me prohíben otra cosa. Es que soy un hijo de Dios y tengo la convicción de que yo quiero agradarle a Dios. Si le invitan a hacer actos que no son correctos, soy un hijo de Dios y tengo la convicción en mi corazón de seguirle a Él y de no hacer cosas que no le agradan a Dios. Esa es la convicción del corazón. Así que no diga que le han prohibido o que le han dicho.
sino la convicción que hay en su corazón de que Dios está ahí en ese momento, en ese lugar, en cualquier lugar donde lo lleven o lo quieran llevar a hacer algo que no le agrada a Dios. Eso es convicción. Amén. Gloria al Señor. Eso es convicción. También disposición a entender y humillarse en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuche bien lo que Daniel o el Espíritu, el ángel le dice a Daniel, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender y humillarte en la presencia de Dios, que dice, Él escuchó. Amén. Si no hay humillación, si no hay una genuina humillación, Dios no va a escuchar. Dios no va a abrir su oído, no va a inclinar su oído a su clamor y a su gemir. Pero cuando ya hay auténtica humillación, y humillación no solamente significa estar ahí postrado delante de la presencia de Dios, sino perdón completo, perdón, el amor hacia los demás, estar completamente libre de ninguna carga, de ningún peso, humillado en la presencia de Dios. Y Daniel lo primero que hace es buscar el rostro de Dios. Y el ángel le dice a Daniel que desde el primer día que él dispuso humillarse, sus palabras han sido escuchadas, su oración ha llegado al trono de Dios y sus peticiones vienen con respuestas. Aleluya. Si usted quiere respuestas a sus peticiones, si usted quiere respuesta a su oración, humíllese en la presencia de Dios. Pero no se humille solamente para que digan, ah, qué bien, está postrado de rodillas, está ahí cabizbajo. No, humíllese genuinamente en la presencia de Dios. Ame a todos, perdone. Quizás a veces nos queremos humillar, pero tenemos rencores en el corazón, tenemos todavía rencillas en el corazón, tenemos todavía odios, hay raíces en el corazón que hay que quitarlas y sacarlas, para que entonces al humillarnos en la presencia de Dios, Él entonces escuche desde ese primer día y Él entonces envíe la respuesta que usted necesita. Dios entonces, o Daniel busca la respuesta de Dios. ¿A dónde vamos a encontrar la respuesta? ¿Dónde vamos a buscar la respuesta del Señor? ¿Vamos a correr ante un hombre o ante una mujer? ¿Vamos a correr ante el mayor o ante el más grande? Vamos a correr en sí a la presencia de Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. No viene de ningún hombre ni de ninguna mujer, sino del Dios Todopoderoso. De ahí viene mi socorro. De ahí viene nuestro socorro. Aleluya. Dice en Salmo 69:32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Nuevamente, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Amén. Y otro, Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en la vida enfrentamos retos grandes, enfrentamos grandes problemas, luchas gigantes que hay que vencer. Pero cuando buscamos de Dios, entonces su mano, dice, entonces estará con nosotros. Y no tendremos falta de ningún bien, porque Jehová estará con nosotros siempre. Aleluya, así como estuvo con este varón Daniel. Número 2, relación con Dios. Esa es otra de las características por la cual Daniel tenía ese espíritu superior. Relación con Dios. ¿Qué es una relación? Es un acercamiento, es como una amistad, es tener una amistad, es tener a alguien en quien confiar, es tener a alguien en el cual
uno pone la mirada y dice, aquí me voy a apoyar. Daniel entonces tenía una relación profunda con Dios. Dice la palabra que él oraba, que él hacía ayunos, que él buscaba el rostro de Dios, que él estaba en la presencia de Dios. ¿Qué más podía hacer Daniel? Ese era su sentir, ese era su vivir. Daniel 8:10 dice, cuando Daniel oró también en la adversidad, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Escuche bien cómo Daniel dice, oyó que se promulgó un edicto en el reino. ¿Y saben cuál era el edicto? Porque siempre hay gente que tiene envidia de los hijos de Dios, de la bendición que tiene Dios sobre sus hijos. Y en ese reino no faltaba uno que tenía envidia. Uno que a muchos que le crujían los dientes cuando miraban a Daniel, recibido por el rey, siendo bendecido incluso por el mismo rey, sentándole el rey a la par suya, a la mesa junto con él, llevándolo a los mejores lugares, pero siempre el espíritu de envidia de los hombres. Y decían entonces, vamos a tratar de hacer mal a Daniel de esta forma. Vamos a decirle al rey que promulgue un edicto, que cualquiera que ore a otro Dios que no sea el Dios de los persas, entonces, que se ha echado al foso de los leones. Y el rey tranquilo firmó y no se puso a pensar en nada más, en los extranjeros que estaban ahí, como Daniel, que servía a otro Dios. Pero Daniel, dice la palabra, siempre hizo lo mismo. Él llegaba todos los días en su casa, en su cámara, 3 veces al día, orando delante de Dios, sabiendo que Dios lo iba a guardar y que Dios le iba a dar la salida. Y los envidiosos que no quieren que el Hijo de Dios prospere, y cuando la mano de Dios está sobre alguien, el corazón les salta de envidia. Llegaron a contarle al rey que Daniel oraba a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Y aunque le pesó al rey, era una ley lo que había promulgado. Y ya saben ustedes la historia de Daniel en el foso de los leones. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué está haciendo usted ahora mismo? ¿Cómo lo va a encontrar el enemigo a usted? Y no hablo de Dios, sino el enemigo. ¿Cómo lo encuentra a usted? Lo encuentra orando, lo encuentra delante de Dios, lo encuentra pidiéndole a Dios, intercediendo, lo encuentra metiéndose más en la voluntad de Dios, en sus aposentos, en el Señor, pidiéndolo, orando, gimiendo delante de Dios. O lo encuentra ¿qué? Amargado, enojado, lo encuentra desorientado, lo encuentra flojo, sin hacer nada. Entonces es ahí donde el enemigo se aprovecha. Amén. Se ha entonces acomodado y amoldado al resto de la sociedad. Daniel no se acomodó nunca al resto de esa sociedad, de ese imperio. No se revolvió, no se mezcló con aquella gente, sino que era entonces un varón aparte para el Señor, un varón lleno de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. El mundo entonces y todo lo que hay en él atrae y quiere entonces envolver a todos, envolver a la misma iglesia, envolver a los miembros de la iglesia, haciéndoles creer que lo que están haciendo es algo que es moderno y no es que sea malo. Y así Satanás se va metiendo poco a poco incluso en la iglesia de hoy en día, haciendo creer a muchos que lo que se está haciendo está modernizándose y están poniéndose al día en los tiempos. Pero quizás no sea así, sino lo que está haciendo es llevando entonces el mundo adentro de la iglesia, ya que la iglesia no puede alcanzar al mundo. El mundo está entonces llegando adentro de la iglesia, y ahí entonces donde está cómoda la iglesia, donde llegan entonces a escuchar nada más un tiempo, a estar ahí un momento,
a estar ahí un par de horas, como que si fuera un club social y no un lugar donde se adora, donde se alaba y donde se exalta a Dios. Gloria al Señor. Salmos 33, 32, 6 y 7, dice la palabra de Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gloria a Dios, en tiempos de angustia, en tiempos de aguas, como esas aguas que anegan e inundan, en tiempos de pesadez, en tiempos de tristeza y de aflicción, en todo ese tiempo tremendo, ahí está la mano de Dios con cada uno de nosotros. Solo es que le busquemos a Él. Gloria al Señor. Solo es que le busquemos a Él. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. En ruego, oración, ayuno, ceniza, en duelo, estar humillado delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está tratando de decirle al pueblo, que es tiempo de humillarse. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, pero ¿qué pueblo? El pueblo que ha venido a Él, que se ha acercado a Él. Si mi pueblo se humillare. Aleluya. Y número 3, visión y entendimiento de los tiempos en la vida de Daniel. Y leamos Daniel 10 del 5 al 6. Dice la palabra de Dios. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Se fija usted? El hombre tenía visión y entendido en los tiempos, de tal forma que Dios se mostraba a él, mostrándole su gloria, lo que iba a acontecer en los postreros días. Y yo les digo, no es que Dios a todos nos va a mostrar visiones de este tipo, pero sí va a poner en ese depósito que tiene usted, en su corazón, en ese depósito le va a poner a usted las ideas, la sabiduría, la ciencia y el conocimiento para tomar las decisiones que Dios quiere que tome, para ser entendido en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer, en lo que tenemos ahora mismo que hacer y lo que tenemos que esperar también, entendidos en los tiempos. Entonces Daniel tenía entonces estas 3 virtudes grandes. El hombre tenía entonces convicción, amén, o disposición. Tenía esa relación con Dios, directa con Dios, una línea directa con el Señor. Y también tenía visión y entendimiento de los tiempos. Amén. Quizás corremos para avanzar. Y Dios nos ha dicho, espera un momento. Y siempre pongo de ejemplo cuando Israel estaba en el desierto, la nube de día y la columna de fuego en la noche. Cuando la nube se movía en el día, el pueblo se movía. Cuando la columna de fuego en la noche se movía, el pueblo se movía. Pero hoy en día el pueblo muchas veces quiere moverse aún con la nube de fuego estática en el lugar. Y la columna de fuego por la noche también en el mismo lugar, pero se quiere mover hacia adelante sin dirección. Y así en la vida también suya, en nuestra vida propia, personal. Muchas veces queremos dar un paso más, hacer cosas sin pedir dirección a Dios. Entonces nos frustramos y nos va mal. Y salimos, como dicen, chimados, salimos ahí con golpes. Porque la decisión que tomamos, no tomamos en cuenta en ella a Dios. Amén. No tomamos en esa ecuación que hicimos para ver cómo nos iba en tal cosa. Pusimos
cualquier cantidad de cosas, pusimos costos, pusimos esto, pusimos lo que tengo, lo que no tengo, pero menos pusimos en la ecuación esa a Dios. A Él lo dejamos ahí, aparte. ¿Por qué? Porque creemos a veces que nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento humano es suficiente. Y ahí es donde fracasamos. Pero cuando entonces tenemos el espíritu superior en nosotros, ese espíritu de Daniel, gloria a Dios, ese espíritu que usted debe tener en su vida, espíritu superior, las cosas van a cambiar, amén. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar, el país va a cambiar, las naciones van a cambiar, porque ese cambio viene de abajo. A veces queremos que las cosas cambien de arriba hacia abajo y no es así. El cambio tiene que venir de abajo hacia arriba, del pueblo de Dios, cambiando actitud, cambiando el corazón, cambiando la mente, teniendo una mente de Cristo hacia arriba. Obligadamente los de arriba tendrían que cambiar, pero nosotros queremos que cambien de allá primero. Y eso nunca, amado hermano y amigo, nunca va a suceder. El pueblo de Dios tiene entonces en sus manos el hacerlo, gloria a Dios, con un espíritu superior, lleno de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hablando de parte de Dios con sabiduría. Hablando de parte de Dios con denuedo, sin ofensas. Porque cuando un varón de Dios, supuesto varón o mujer de Dios, habla con ofensas, eso no viene de parte de Dios. Porque el Señor siempre va a hablar con sabiduría. La palabra de Dios se va a dar con sabiduría, con la sabiduría de lo alto, con entendimiento. Porque si usted mira en la palabra de Dios, en cualquier parte de las Escrituras, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nunca habló suavemente ni nunca dijo cosas de esa forma. Siempre habló con la palabra directa, perfecta, exacta, al corazón de los hombres. Y eso es lo que Él quiere de parte de cada uno de nosotros. Hombres y mujeres talentosos, aleluya, llenos de la gloria de Dios, como Daniel. Y ¿saben qué? Daniel sabía y estaba seguro, tenía la convicción de que el pueblo iba a regresar otra vez a Israel, a Judá, de que iban a regresar. Y dice la palabra de Dios que 70 años después del cautiverio regresaron, porque Dios había preparado todo, Dios había dado todo. Y si no, pueden leer Nehemías, pueden leer Esdras, pueden leer varios libros, cómo Dios iba haciendo todo para que el pueblo regresara a reconstruir los muros de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, a reconstruir las ciudades, a reparar los viñedos. Qué bueno es el Señor, que cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, Él también adelante va preparando el terreno, va preparando el lugar y va preparando las cosas para que regresemos otra vez ahí, para que entonces se pueda redimir lo que el enemigo nos llevó, para poder regresar y volver a retomar las cosas que habíamos dejado por un momento. Gloria a Dios. Este tiempo, amados, es un tiempo entonces en el cual podemos meternos más a la presencia de Dios. Y cuando regresemos entonces al lugar, aunque sea, vamos a reconstruir de nuevo las cosas quizás, o quizás vamos a arrancar de cero, no sé cómo Dios va a hacer, cómo Dios nos va a guiar. Pero una cosa sí debemos saber, que el Dios de los cielos nos va a permitir nuevamente regresar y arrancar otra vez. Aleluya. Y con más fuerza, con más ánimo, con más ímpetu, con la sabiduría que Él va a poner en la vida de muchos, con el conocimiento, con el espíritu superior que Él está poniendo en sus hijos. Gloria al Señor. Eso es lo que quiere Dios, amados. Gloria a Dios. Hombres y mujeres con un espíritu superior. Amén. Que estén ahí. Y a veces quizás los va a llamar incluso ante la presencia de gobernantes. Y es ahí donde usted, con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios,
Dios va a poner palabras en usted. Dios va a poner visión. Dios va a poner así como lo puso en Daniel. Y podemos también remontarnos allí a la historia de José. Otro varón que fue exiliado en Egipto. Pero Dios puso una gran sabiduría y una gran gracia delante de él. Que los reyes lo llamaban. Que los gobernantes lo buscaban. Que nadie podía, solo él. Que nadie interpretaba, solo él. Gloria a Dios. ¿Quiere ser usted exaltado? Humíllese delante de Dios. ¿Quiere ser usted bendecido? Humíllese delante de Dios. ¿Quiere ser entonces usted llamado, enviado? ¿Quiere ser usted querido? ¿Quiere ser usted amado? Que lo busquen, humíllese delante de Dios. Y mire esta historia. Grandes cosas tiene Dios para cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. En esta tarde ha sido un privilegio estar con ustedes. Estamos todavía en esta cuarentena y seguimos, creo, por un tiempo. Vamos a buscar otras formas también, a ver cómo podemos variar un poco, ¿verdad?, la transmisión. Pero vamos a seguir en el nombre del Señor, esperando los tiempos de Dios. Y en cuando ese tiempo se dé, inmediatamente nosotros comenzamos a activar otras cosas. Pero vamos a esperar el tiempo de Dios. Y quiero bendecirlos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que pongas ese espíritu, Señor, superior en cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que no actuemos como el resto, Padre, porque no somos del resto, no somos iguales a los otros, Señor, sino que actuemos, Señor, como hombres y mujeres sabios, llenos de tu gracia, Padre. Que cuando tengamos que dar una palabra, Señor, sea una palabra de parte tuya, Señor, no del corazón, ni del hígado, ni del estómago, Padre, sino que sea una palabra, Dios, que venga de parte del cielo y llegue a nuestros labios y pueda traer al que le escuche, Señor, arrepentimiento, pueda traer paz y pueda traer también una nueva visión, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, donde quiera que estén, Dios, en el nombre de Jesús. Guárdalos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Y a los que están enfermos, Padre, pon tu mano sanadora ahí, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Pon tu mano de misericordia sobre sus vidas, Padre, sobre esa parte enferma, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres, Señor, nuestro sanador, Padre. Por tu llaga, dice la palabra de Dios, hemos sido sanados. Gracias, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que Dios bendiga su vida. Que el Señor guarde su entrar y su salir. Y también usted tome sus cuidados. Sea sabio, sea entendido. En el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga.